Hola, vamos a hablar en este vídeo del subfilo de los hexápodos o insectos. Ya hemos dicho que se agrupan junto con los crustáceos en el grupo de los pancrustáceos. Uno de los problemas a la hora de establecer el origen de los hexápodos es la ausencia de fósiles que los conecten con alguno de los otros subfilos de artrópodos. Tradicionalmente, los hexápodos se habían agrupado junto con los miriápodos en el clado de los atelocerados, con base en similitudes de la morfología del sistema respiratorio traqueal y de los apéndices de la cabeza, los unirramios. Sin embargo, las evidencias moleculares recientes derivan los hexápodos de los crustáceos, formando los pancrustáceos. Se han registrado así crustáceos de hasta hace 511 millones de años, pero los primeros hexápodos encontrados datan del Devónico, hace unos 410 millones de años. Queda ahí un hueco de unos 100 millones de años sin conexiones aparentes. Generalmente esto se ha interpretado como causa del registro fósil incompleto, pero los datos moleculares recientes apoyados en nuevos datos morfológicos señalan que los hexápodos se habrían originado dentro de los crustáceos y no como un grupo hermano. Esta hipótesis explicaría dos grandes incógnitas. Una, porque los crustáceos, a pesar de su enorme diversificación morfológica, no habrían colonizado con éxito el medio terrestre. Bueno, realmente sí, ya que él habría hecho una de sus ramas. Y dos, porque los hexápodos tan exitosos no han colonizado el medio marino. Bueno, pues es que este ya está previamente ocupado por los crustáceos y han dejado escasos nichos vacíos. Los hexápodos tienen el cuerpo dividido en tres tagmas claramente diferenciados: la cabeza, el tórax y el abdomen. Muchos tienen alas. La capacidad de vuelo en la mayoría de los insectos ha contribuido a su enorme éxito y es el grupo animal actual más diverso tanto en términos de número de especies como de nichos biológicos. Los primeros fósiles de insectos aparecen en el Devónico hace 410 millones de años y en el Carbonífero habría comenzado su gran diversificación. Se conocen más de 1.080.000 especies, de las cuales unas 17.000 estarían extintas ya. Los insectos tienen un gran número de características derivadas únicas, aunque ninguna de ellas resulta obvia externamente en la mayoría de las especies. Estas incluyen características como una musculatura restringida al primer segmento antenal, el órgano de Johnson en el pedicelo de la antena, en el segundo segmento, o la fusión de la segunda maxila formando el labio. Como hexápodos que son, tienen tres pares de apéndices locomotores unirramios y presentan un único par de antenas. La clasificación tradicional de los hexápodos se basa en la presencia y estructura de las alas, el tipo de metamorfosis o la forma de las piezas bucales, entre otros rasgos. La presencia de alas es muy temprana en la evolución del grupo. Se pueden clasificar como apterigotos, que sería un grupo parafilético, y terigotos, que sería monofilético. No obstante, más recientemente se clasifican en función de las piezas bucales, distinguiendo así a los entognatos y a los ectognatos. Los entognatos tienen la base de las piezas bucales dentro de la cápsula cefálica y las mandíbulas generalmente con una sola articulación, y no tienen alas. Agrupan pequeños animales del suelo que se alimentan de materia orgánica en descomposición, y aquí encontramos a los colémbolos, que poseen un órgano para saltar en el abdomen, que es la furca, y no tienen ojos. Son abundantes en la hojarasca, pero ubicuos, ocupando todos los continentes, incluso la Antártida, y probablemente son los animales más numerosos de la Tierra, llegándose a contabilizar hasta 100.000 individuos por metro cuadrado. Se conocen unas 8.000 especies. Luego estarían los proturos, que son ciegos y han perdido las antenas, y utilizan el primer par de patas en su lugar, y los dipluros, que reciben su nombre por la doble cola, ya que tienen dos cercos patentes al final de su cuerpo. Luego tendríamos el grupo de los ectognatos, con la base de las piezas bucales no hundidas en la cápsula cefálica y con las mandíbulas generalmente con dos regiones de articulación. Estos pueden o no tener alas. Dentro de los ectognatos encontramos los arqueognatos, con un solo cóndilo mandibular, el tórax curvado y que se encuentran en una gran variedad de hábitats, aunque prefieren generar ambientes húmedos, los zigentoma o tisanuros, que son los pececillos de plata, y los pterigota, que son insectos con alas y son los más abundantes. Los paleópteros, efímeras y odonatos, se caracterizan porque no pueden plegar las alas sobre el abdomen,
Y los neópteros, que incluye al resto de alados, sí que pueden plegar las alas sobre el abdomen. Se han descrito hasta 39 órdenes, aunque la diversificación de los hexápodos es muy desigual, y esta recae sobre todo en unos pocos grupos que son los que acumulan cerca de las 3/4 partes de las especies. Se trata de los coleópteros con unas 400.000 especies, los lepidópteros con 160.000 especies, himenópteros con 150.000, dípteros con 160.000 y los hemípteros con unas 100.000 especies. Surge así la pregunta de qué tienen de especial estos grupos que les ha conferido semejante éxito biológico, incluso dentro de los artrópodos, pues las principales causas parecen ser, aunque más adelante lo vamos a volver a recalcar, la capacidad de vuelo, la diversificación de piezas bucales, la diversificación de dietas y la metamorfosis, que puede ser completa. Otra posible causa podría ser la coevolución entre plantas e insectos. De hecho, los grupos polinizadores son los que mayor número de especies tienen y algunos rasgos específicos como élitros en coleópteros o semiélitros o hemiélitros en hemípteros. En cuanto a la morfología externa, esta es relativamente constante, con el cuerpo dividido en 3 tagmas, la cabeza, que resulta de la fusión del acrón y los 5 o 6 primeros segmentos, donde aparece una cápsula cefálica que rodea la cavidad prebucal, con un par de ojos compuestos y 3 o 4 ocelos, con un par de antenas y los apéndices bucales. Luego el tórax, con 3 segmentos y 3 pares de patas locomotoras, y donde pueden estar presentes también 2 pares de alas, en el que se pueden distinguir el protórax con un primer par de patas, el mesotórax con un segundo par de patas y un primer par de alas, y el metatórax con el tercer par de patas y el segundo par de alas. Y por último tenemos el abdomen con 9 a 11 segmentos y sin apéndices locomotores. Solo hay apéndices reproductores y sensoriales, y desaparecen las pleuras, es decir, los escleritos laterales. La cabeza modelo de un insecto la tenemos en la figura de la izquierda y en la de la derecha, donde podemos observar los ocelos, los ojos compuestos, las antenas, la frente, las jenas, los palpos labiales y maxilares. Las piezas bucales constan de un labro que cubre por delante, un par de mandíbulas, un par de maxilas y un labio, que es resultante de la fusión de las segundas maxilas. El aparato bucal primitivo es de tipo masticador, con mandíbulas gruesas y capaces de cortar, desgarrar y triturar, y las maxilas y el labio que manejan el alimento. Este modo de alimentación aparece en los apterigotos y en libélulas, grillos, saltamontes, escarabajos, así como en las larvas de lepidópteros. Pueden tener dietas herbívoras o carnívoras. Aunque no se vea, la mandíbula continúa por dentro y también la maxila, que se puede reconocer por la presencia del palpo maxilar, y también dentro de la cápsula cefálica se encuentra la hipofaringe, que está sobre el labro. El aparato bucal masticador es la condición primitiva, pero han diversificado mucho morfológicamente para permitir adaptaciones a diferentes tipos de alimento. Este tipo de aparato bucal mordedor masticador es propio de la configuración primitiva de las piezas bucales y está adaptado a una dieta omnívora fitófaga y se mantiene con pocas modificaciones en las larvas y adultos de todos los insectos que mastican los alimentos, ya sean fitófagos adaptados a masticar una gran variedad de materiales vegetales o ya sean depredadores. En los grupos más modernos, los apéndices bucales han experimentado una gran diversificación morfológica y han ampliado así el espectro de recursos tróficos disponibles, por ejemplo, de alimentos líquidos como savia o sangre, o también solubles como azúcares. Estos nuevos recursos se obtienen mediante aparatos alimentarios muy especializados, clasificados normalmente en suctores, como es el caso de las mariposas, picadores suctores, como las chinches o los mosquitos, y lamedores como las abejas, derivados todos ellos a partir de los apéndices originales. Tienen 6 apéndices locomotores con 6 artejos. Aquí en este esquema podemos ver las distintas partes. Los 6 artejos en que se dividen son la coxa, el trocánter, fémur, tibia, tarso y pretarso. El tarso subsegmentado puede tener de 1 a 5 artejos y primitivamente estos apéndices eran marchadores, aunque han sufrido diversas modificaciones según el modo de locomoción, como remos, palas excavadoras, apéndices saltadores, etc. Una de las causas que ha impulsado a los artrópodos a su gran éxito ha sido el vuelo. Las alas son evaginaciones laterales del tergo, pliegues del tegumento. Si os fijáis en el corte transversal que tenéis abajo a la izquierda, vemos que las alas están formadas por 2 capas de cutícula que forman una membrana
y están separadas por engrosamientos tubulares, lo que se conoce como venas, que sirven para la expansión de las alas después de la eclosión de la pupa y que forman varillas de soporte y que contienen hemolinfa circulante, tráqueas y terminaciones nerviosas. Existe una gran variación en el tamaño, la consistencia y otras características morfológicas de las alas, según los requerimientos y el modo de vida de cada especie. En general, hay una tendencia a la reducción del número de venas, a la reducción del número de alas, al acoplamiento o sincronización de las alas mediante enganches tipo ámulas y al plegamiento, y también a una mayor complejidad morfológica. Las principales modificaciones alares ocurren en dos sentidos: para conseguir un vuelo más eficaz y para conseguir proteger mejor a las alas membranosas. El vuelo es más eficaz batiendo las alas de cada lado al mismo tiempo, por lo que existe una fuerte tendencia a volar con un único, entre comillas, par de alas, y esto se consigue en muchos insectos mediante un sistema cuticular de enganche de las alas anterior y posterior de cada lado, que se mueven así al unísono, como ocurre por ejemplo en mariposas, abejas y avispas, mientras que en los voladores más eficaces, como moscas y mosquitos, el par posterior se transforma en unas estructuras equilibradoras, que son los halterios o balancines, que tienen forma de maza. Por otro lado, las alas anteriores de muchos insectos se modifican para formar estructuras protectoras que no participan o participan muy poco en el vuelo. Aparecen alas con diferente consistencia, como las tegminas, que son las alas anteriores de los ortópteros y homópteros, los hemiélitros, donde ocurre un endurecimiento solo de la porción basal, como es el caso de los hemípteros, chinches, o los élitros protectores sin nervios, a diferencia de los semiélitros, y que se dan sobre todo en coleópteros. Las alas funcionales están presentes solo en la etapa adulta tras la última muda, excepto en los efemerópteros, en los que aparecen en el penúltimo estadio. Esto implica un polimorfismo dentro del individuo que estaría asociado a la metamorfosis. Por ejemplo, en pulgones aparecen adultos alados bajo ciertas condiciones de densidad poblacional, pero en muchos grupos puede ocurrir incluso la pérdida de las alas, como en el caso de las pulgas, donde ocurre una pérdida secundaria de las alas por el tipo de vida que tienen, o bien en determinadas castas o tipos de individuos dentro de una misma especie, lo que ocurre en muchos insectos sociales como termitas o hormigas. Los hexápodos tienen un sistema digestivo completo dividido en tres partes: estomodeo, mesodeo y proctodeo, lo que ya hemos visto anteriormente, con glándulas salivales y especializaciones. La excreción se da mediante túbulos de Malpigio y también mediante sacos coxales y nefrocitos en algunos grupos, normalmente en forma de ácido úrico, excepto en las formas acuáticas. Son capaces de producir una orina hiperosmótica. Los nefrocitos son células o agrupaciones sincitiales dispersas o localizadas que eliminan de la hemolinfa sustancias más complejas que no pueden ser eliminadas por los tubos de Malpigio. De la hemolinfa circulante, los nefrocitos van tomando sustancias complejas que penetran al interior de las células por un proceso similar a la pinocitosis, que sería algo así como la endocitosis de porciones de líquido, donde las vesículas resultantes pueden fusionarse dentro de la célula. El contenido es transformado químicamente y los productos resultantes son llevados a la hemolinfa por un proceso inverso, de modo que su procesamiento puede continuar en los tubos de Malpigio. La hemolinfa no transporta oxígeno, lo lleva principalmente el sistema traqueal directamente a las células. No hay células sanguíneas encargadas del transporte de oxígeno, pero sí tienen amebocitos que juegan un papel importante en la inmunidad, cicatrización o en la coagulación. El sistema circulatorio es abierto, hay un corazón tubular con ostiolos en la parte dorsal del abdomen que impulsa la sangre anteriormente a través de una corta aorta, aunque el flujo puede ser bidireccional o incluso invertirse la dirección. Y el resto del sistema sanguíneo vascular es un hemocele. La contracción de los músculos también parece ayudar en la circulación y en la respiración al presionar los vasos y las tráqueas y las traqueolas. Los insectos voladores pueden tener corazones accesorios en la base de las alas, donde hay un corazón torácico extra, un órgano pulsátil que extrae la sangre de las alas. Utilizan los incrementos de la presión sanguínea con diversas funciones, como por ejemplo el desprendimiento de las alas en termitas, la extensión de la probóscide o la eversión de ciertos órganos, la defecación, la ecdisis o la eclosión. A modo de recordatorio podemos decir que la respiración se da a través de una extensa red de finos tubos que se abren al exterior por espiráculos en el tórax y en el abdomen y son de apertura y cierre regulable y que se van ramificando por el interior del cuerpo en tráqueas y traqueolas hasta alcanzar las células. Están sostenidas por engrosamientos espirales de la cutícula, los ctenidios, que evitan que se colapsen.
Hay diferentes mecanismos de respiración, pero en principio se desarrollan modificaciones del sistema traqueal, sobre todo entre sistemas terrestres y acuáticos. En los terrestres a veces tienen sacos aéreos que permiten acumular aire, sobre todo en insectos de gran tamaño o en insectos voladores. Si son de tamaño pequeño, pueden respirar a través de la pared del cuerpo. En los insectos acuáticos aparecen algunas modificaciones curiosas. Por ejemplo, los notonéctidos, que son hemípteros acuáticos, capturan el aire en una burbuja situada en el abdomen para respirar bajo el agua. Las fases larvarias de muchos hexápodos son acuáticas y presentan branquias traqueales, que son finas expansiones de la pared del cuerpo con una buena provisión de tráqueas. Estas branquias pueden ser rectales, como por ejemplo en odonatos, o abdominales, como en los efemerópteros. Las larvas de mosquito tienen unos tubos respiratorios, que son expansiones del sistema traqueal, y utilizan para respirar aire. Una diferencia fundamental entre odonatos y dípteros, ambos con larvas acuáticas, es que los primeros tienen una larva acuática como un estado ancestral, mientras que los segundos, la condición ancestral, es una larva terrestre. Los insectos tienen un cerebro muy desarrollado y una cadena nerviosa ventral con ganglios fusionados. Tienen órganos sensoriales variados y muy desarrollados. Los más típicos son un par de ojos compuestos, 3 ocelos, un par de antenas y una gran variedad y número de sensilas. Además, hay algunos más especializados, como los órganos estriduladores, que producen sonidos, órganos cordotonales, que son receptores de sonidos y encargados del equilibrio, órganos timpánicos, etc. Los órganos cordotonales o fonorreceptores consisten en su forma más sencilla en grupos fusiformes de elementos sensitivos que por su extremo distal pueden estar unidos al tegumento o bien terminar libremente en la cavidad del cuerpo. También son órganos cordotonales los que tienen los dípteros, los halterios, para la percepción del equilibrio y la posición. Se encuentra también el órgano de Johnston, que está formado por muchos órganos cordotonales que se alojan en el segundo segmento antenal y que sirve para el control del vuelo, para controlar la velocidad y la dirección del vuelo o también para nadar, en el caso de insectos acuáticos. Y también incluso pueden detectar ultrasonidos, como algunas polillas, que detectan los ultrasonidos de los murciélagos y se dejan caer para evitar ser depredadas. También tienen receptores de CO2, como los mosquitos, por ejemplo, para detectar a los vertebrados de sangre caliente que se encuentren en las inmediaciones. La gran movilidad de los insectos, especialmente de los voladores, ha originado un mayor desarrollo de muchas de esas estructuras sensoriales, especialmente de la vista, además de buenos sistemas del equilibrio como estatocistos, los halterios, o incluso han desarrollado sistemas de navegación que son necesarios en migraciones como las de la mariposa monarca, que realiza una de las mayores migraciones de los invertebrados desde México hasta las montañas rocosas de Canadá en primavera, y que incluye varias generaciones para completarla. Igualmente, el procesado de los estímulos está bastante desarrollado en el cerebro. Aquí en este esquema podéis comparar cómo sería la misma imagen según la visión humana, que sería la de arriba, la visión de un insecto de cerca y la visión de un insecto desde lejos. En cuanto a la reproducción, lo más habitual es la reproducción sexual. La mayoría son dioicos. Hay muy pocos hermafroditas y con cortejos y sistemas de atracción complejos que incluyen feromonas, señales luminosas, sonido, color, comportamiento, etc. Generalmente con inseminación mediante espermatóforos, con o sin cópula. Las glándulas accesorias en los machos producen el espermatóforo, que es almacenado en la espermateca de la hembra. Primitivamente, la inseminación es indirecta, pero en la mayoría de los casos hay inseminación directa para minimizar las pérdidas de agua, en las que el macho, que suele tener apéndices especializados, deposita el espermatozoide en el interior del sistema reproductivo de la hembra. Esta pone los huevos también utilizando apéndices especializados, como el oviscapto, encerrados en cubiertas protectoras. En algunos casos hay también partenogénesis, como ocurre en áfidos, en pulgones, y también hay algún caso de poliembrionía, como ocurre en algunos himenópteros parásitos, en el que la masa original de células embrionarias da lugar a más de un embrión. En los machos, el esperma se forma en los testículos, pasa a través del espermiducto, el vaso deferente, y se almacena en la vesícula seminal. Al eyacular, el esperma se le añade fluido de las glándulas accesorias, y en muchos casos poseen apéndices modificados para la cópula. En el caso de las hembras, los óvulos se desarrollan en los ovarios, luego pasan al oviducto y finalmente a la vagina.
Poseen un par de glándulas accesorias en la vagina que añaden secreciones protectoras a los huevos. Tras el emparejamiento o apareamiento, el esperma del macho es almacenado en la espermateca, que es un saco conectado con la vagina por un tubo corto. Las hembras pueden almacenar esperma de varios machos y también durante mucho tiempo, incluso años, como ocurre en algunos insectos sociales. La gran mayoría son ovíparos, aunque hay algunos también vivíparos, y pueden hacer puestas muy grandes. Suelen seleccionar el lugar de la puesta, refugios en la planta en la que se vayan a alimentar, por ejemplo, o sitios diferenciados según la humedad, y puede haber también cuidados de la puesta y también cuidados de la prole. En cuanto al vuelo, la mayoría de los insectos parecen poco aerodinámicos y parece sorprendente que sean capaces de volar incluso. Pero el caso es que lo hacen y lo hacen bastante bien. El secreto está en el vuelo batido de las alas, lo que les permite crear zonas de poca presión en el aire en el borde de las alas, como si pusiéramos un pequeño globo en las alas que les permitiera estar en el aire suspendidos. El vuelo confiere importantes ventajas como la dispersión, el acceso a nuevos recursos que estarían distantes, la huida o la persecución y la captura de presas, pero también implica grandes costes energéticos y cambios importantes en la configuración de las estructuras asociadas con el vuelo batido. En el caso de los insectos, la aparición del vuelo coincidiría con un periodo de hiperoxia, aunque esta hipótesis no explica la aparición del vuelo en pterosaurios y aves, y la radiación de aves y mamíferos alados que coincide con el carbonífero. La verdad es que se desconoce el origen exacto de las alas. La teoría más aceptada propone la siguiente secuencia. Originalmente fueron rebordes laterales, planos, del noto, que se empleaban para aterrizar al saltar. Posteriormente esos rebordes se fueron alargando, dando lugar a estructuras en las que intervinieron también expansiones de las patas, posibles expansiones de las tráqueas y, sobre todo, algún error genético de duplicación de genes de las patas. Todo esto posibilitó la formación de las alas, primero planeadoras, y finalmente éstas se desarrollarían con articulaciones y musculatura que permitieron el vuelo como lo conocemos. La primera ala funcional sería una membrana con forma de abanico, sostenida por venas, formando un armazón. Inicialmente no podrían plegarse, pero posteriormente terminarían plegándose para facilitar el acceso a microhábitats, por ejemplo. Hay dos tipos de vuelo, directo e indirecto, y en el vuelo directo, es este que tenemos aquí, que se dan paleópteros como libélulas y efímeras, los músculos de las alas se insertan en la base de las mismas. En un pequeño movimiento se baja la base del ala y se levanta el resto, más o menos como remando a través del aire. En las efímeras las alas posteriores están reducidas, a veces ausentes, y apenas participan en el vuelo, que es poco ágil. Los caballitos del diablo no pueden flotar en el aire con este mecanismo, aunque pueden aprovechar las corrientes para permanecer casi estacionarios, pero las libélulas sí que pueden, y en ambos grupos las alas anteriores y posteriores son similares en forma y tamaño y operan independientemente, lo que proporciona un gran control y también movilidad, y pueden realizar abruptos cambios de dirección y de velocidad. Debido a que los músculos de las alas en nodonato se insertan directamente y que las alas pueden batir independientemente, la frecuencia de batido no es constante. La velocidad de batido puede variar aleatoriamente, no necesariamente en un ritmo constante, y esto los convierte en grandes cazadores en el vuelo. En el vuelo indirecto, que es este que tenéis aquí, que es el que realizan el resto de insectos voladores, se utiliza un mecanismo diferente, lo que implica músculos de vuelo indirectos. Dicho mecanismo apareció una vez y es el rasgo, esta sinapomorfía, la que define a los neópteros y corresponde probablemente de forma no accidental a la aparición de la capacidad de plegar las alas sobre el abdomen cuando están descansando, aunque esta capacidad se ha perdido secundariamente en algunos grupos, como en las mariposas. En los otros grupos, con dos pares de alas funcionales, ambos están más o menos unidos y funcionan como una sola, aunque esto no ocurre en los más primitivos. Lo que sí comparten todos los neópteros es que los músculos del vuelo, en lugar de estar unidos a las alas, están unidos al tórax y lo deforman. Ya que las alas son extensiones del exoesqueleto, las deformaciones de éste originan el movimiento de las alas. La contracción de un conjunto de músculos longitudinales dorsales comprime el tórax antero-posteriormente, causando que el noto dorsal se desplace hacia arriba y haciendo que las alas bajen, mientras que la contracción de un conjunto de músculos tergoesternales hace que el noto
vuelva a bajar, de modo que las alas vuelven a subir. Y a esto hay que añadir el mecanismo de clic, que es un conjunto de escleritos que permiten el movimiento de las alas gracias a que el noto hace palanca sobre las pleuras y además aprovecha la energía elástica de la propia cutícula. Hay numerosos escleritos situados en la base de las alas que tienen otros músculos diferentes y que son utilizados para el control fino del vuelo, permitiendo ajustes en el ángulo y en la amplitud del batido de las alas. En algunos grupos, como en saltamontes, las cucarachas o escarabajos, el mecanismo de vuelo es algo intermedio, con músculos a las alas que son directos para bajarlas y músculos tergoesternales indirectos para subirlas. El vuelo no es simplemente un movimiento de arriba a abajo, sino que describen una especie de ochos. Mediante este mecanismo los insectos consiguen batir las alas hacia arriba y hacia abajo, duplicando así el batido. Si no, físicamente sería imposible que se mantuviesen en el aire. Además, la postura del cuerpo también es importante y cambia según la velocidad del vuelo. El cuerpo se pone más horizontal al aumentar la velocidad. La frecuencia de batido de los insectos es muy elevada, normalmente alrededor de 100 batidos por segundo, aunque varía según los grupos y puede oscilar entre unos 10 batidos por segundo, como por ejemplo las mariposas, y los 1000 batidos por segundo, como el caso de algunos mosquitos. En la foto de fondo se ve cómo los coleópteros pliegan el primer par de alas, los élitros, sobre el dorso, y es el segundo par de alas, membranoso, el principal encargado del vuelo. Pero el simple batido de las alas no es suficiente para explicar el vuelo de los insectos. Una de las claves radica en los vórtices que se generan en el borde de ataque de las alas, una región del ala que se mueve a gran velocidad. Dichos vórtices generan diferencias de presión a ambos lados de la superficie del ala, con una zona de aire con baja presión en el borde de ataque. El efecto es como si el insecto tuviese un pequeño globo atado a cada ala que le ayuda a sostenerse en el aire. Y esto se ha investigado mucho en estudios sobre biomecánica de vuelo en insectos, por ejemplo en las fotos que tenéis ahí, a la derecha, en las que se introduce el insecto en un túnel de viento y se utiliza humo para ver cómo discurren estas alteraciones del aire. Además, aprovechan la energía de los batidos anteriores, giran el ángulo del ala justo antes de iniciar el batido de recuperación y consiguen recapturar parte de la energía perdida en la estela de vórtices situada detrás del ala, obteniendo así un empuje ascensorial adicional. Los músculos de vuelo constituyen entre el 10 y el 30% del peso corporal. Este sistema muscular especializado, denominado músculos de vuelo asincrónico, es una adaptación fisiológica que no puede ser replicada con mecanismos artificiales y permite incluso 1000 batidos por segundo, lo que ocurre en algunos mosquitos. El efecto conjunto es que muchos neópteros pueden cernirse, volar hacia atrás, realizar movimientos que implican un grado de control muy fino, que otros insectos con músculos de vuelo directo no pueden hacer. En cuanto al desarrollo del ciclo vital, algunos insectos tienen desarrollo directo. Los apterigotos, unas 1100 especies, como por ejemplo los tisanuros, tienen juveniles que son idénticos al adulto, salvo porque carecen de gónadas maduras y son más pequeñitos, pero en la mayor parte de los hexápodos hay algún tipo de metamorfosis, y aquí distinguimos insectos hemimetábolos, unas 180.000 especies, como ortópteros, mántidos, cigarras efímeras, plecópteros, libélulas, hemípteros, que tienen estados juveniles llamados ninfas o náyades, así en las formas acuáticas, que son muy parecidos morfológicamente y las características del adulto se van adquiriendo de forma gradual, mediante intermudas. Sus alas se desarrollan externamente durante estados de desarrollo tempranos y van creciendo a medida que crece el animal. Los adultos dejan de mudar una vez que alcanzan la madurez sexual. Y luego la otra estrategia es la de los holometábolos, con aproximadamente 1.070.000 especies que tienen estados juveniles vermiformes llamados larvas, que son activas y se alimentan. Aquí tienen lugar varias intermudas y estados inmóviles llamados pupas o crisálidas, frecuentemente con forma de capullo, de las cuales, tras una brusca metamorfosis, surge el adulto o imago. Y las estructuras del adulto se desarrollan a partir de rudimentos embrionarios como discos imaginales y yemas. Sus alas se desarrollan internamente durante la última muda, la metamorfosis, y el adulto no experimenta ya más mudas. De los 27 órdenes de hexápodos vivientes, solo 9 tienen desarrollo holometábolo, pero estos 9 incluyen el 80% de las especies,
lo que da una idea del gran éxito evolutivo que ha provocado la metamorfosis. La principal consecuencia y la ventaja evolutiva de la metamorfosis es que las larvas ocupan nichos ecológicos completamente diferentes a los de los adultos y a menudo se alimentan de cosas diferentes y tienen, por tanto, estructuras bucales diferentes, de manera que se reduce la competencia entre los diferentes estadios de edad. Y seguramente os estaréis preguntando qué es lo que fue antes, si la larva o el adulto. Pues las larvas de los insectos representan una condición especializada, no primitiva, que evolucionó por la supresión y el retraso del desarrollo de las características del adulto. El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos y tejidos que secretan hormonas, sustancias que llevan un mensaje y que son sintetizadas en un lugar del cuerpo y transportadas por la hemolinfa hasta el lugar donde tienen efecto en los procesos fisiológicos. Muchos procesos en insectos se realizan bajo control hormonal. Se han localizado 4 centros endocrinos: las células neurosecretoras en el cerebro, los corpora cardíaca, situados detrás del cerebro, a ambos lados de la aorta, los corpora lata, que son cuerpos glandulares situados a ambos lados del intestino, y las glándulas protorácicas, situadas en la parte trasera de la cabeza o en el tórax. La muda y el desarrollo, así como la reproducción, funcionan bajo estrecho control hormonal. Una secreción hormonal del cerebro, la hormona protorácico-trópica, se acumula en los corpora cardíaca y es liberada a la hemolinfa, desde donde va a estimular a la glándula protorácica, que produce ecdisona y la libera en la hemolinfa. Esta última hormona estimula la muda y además interviene en la reproducción a través de glándulas accesorias. Durante los estados larvarios, los corpora lata secretan la hormona juvenil, que es la responsable del mantenimiento de las estructuras larvarias e inhibe la metamorfosis, regulando así la reproducción y la metamorfosis. La hormona juvenil ejerce su efecto solo después de que se haya iniciado el proceso de muda, por lo que debe actuar en unión con la ecdisona. Cuando en la sangre hay un nivel alto de hormona juvenil, el resultado es la muda de larva a larva, pero cuando el nivel es más bajo, la muda es de larva a pupa, y cuando falta del todo la hormona juvenil, hay una muda de pupa a adulto. La glándula protorácica degenera en la mayoría de los adultos, ya que estos ya no vuelven a mudar. En los insectos son frecuentes los períodos de letargo temporal, que permiten superar fases de condiciones ambientales adversas como la estivación o la hibernación, pero también existen insectos que realizan esas interrupciones prolongadas de crecimiento independientemente de las condiciones ambientales. La diapausa es un periodo de interrupción del desarrollo ante condiciones ambientales adversas, predecibles, y está bajo control hormonal. Consiste en un estado dinámico de baja actividad metabólica mediado por neurohormonas, y en asociación con esto hay una reducción de la morfogénesis, un aumento de la resistencia a los extremos ambientales y una reducción o alteración de las actividades. La diapausa ocurre durante un estado de desarrollo predeterminado genéticamente que es variable entre especies. Puede ser en las fases larvarias, de pupa o incluso en el adulto. Su expresión completa sigue un patrón específico para cada especie, generalmente en respuesta a estímulos ambientales, que preceden a las condiciones desfavorables. Una vez iniciada la diapausa, se suprimen las actividades metabólicas, aun cuando las condiciones ambientales favorables continúen. Es un mecanismo para aumentar la supervivencia ante condiciones desfavorables predecibles. Por ejemplo, en las hormigas del género Myrmica, para su desarrollo en tercer estado de intermuda al final del verano, lo detienen completamente y no lo continúan hasta la siguiente primavera. Y así, aunque cojas los organismos en diapausa y los pongas en condiciones parecidas a la primavera, no van a hacer nada, se quedan en ese estado de diapausa. La comunicación intraespecífica está muy desarrollada en los insectos. Sus complejos sistemas sensoriales les permiten percibir muchos estímulos y han desarrollado mecanismos de comunicación bastante complejos. Esto implica mecanismos de integración muy desarrollados, también que se reflejan en los múltiples comportamientos y las respuestas del grupo, que pueden ser muy precisas. Además de los comportamientos innatos, también hay aprendizaje y más de lo que se pensaba. La comunicación puede ser química, donde destaca el papel de las feromonas, que son sustancias químicas producidas por individuos que afectan a la fisiología y al comportamiento de otros individuos de su especie,
y también puede ser visual mediante la coloración, señales gestuales o bioluminiscencia. La bioluminiscencia, es más habitual en organismos marinos, pero también aparece en algunos terrestres, por ejemplo, en las luciérnagas, que producen luz mediante un órgano especial situado bajo la cutícula en la parte ventral de los últimos segmentos del abdomen. La luz se produce mediante un proceso de oxidación de una molécula, la luciferina, en presencia de la enzima luciferasa, que ocurre muy rápidamente y permite emitir una luz brillante con poca elevación de la temperatura, con ritmos de destello que varían según las especies. Incluso hay un género de luciérnaga, Photuris, donde las hembras imitan los destellos de otras especies para atraer a los machos y alimentarse de ellos. También hay comunicación auditiva y hay dos mecanismos principales de producción de sonido. La estridulación, que se produce frotando dos estructuras que varían mucho según los grupos y pueden ser, por ejemplo, entre ala y ala o ala con tercer par de patas, etc. O puede ser también mediante golpes del cuerpo contra el sustrato, lo que es más típico de larvas, como por ejemplo las larvas de las hormigas. En la foto de la derecha, abajo, tenéis un ejemplo de funcionamiento de las feromonas, en este caso manipuladas por nosotros mismos, como el método de lucha biológica que se utiliza contra la procesionaria. El método consiste en la utilización de feromonas para capturar en trampas a los machos adultos, reduciendo así las posibilidades de cópulas de las hembras. Se utilizan estas trampas también para evaluar los niveles poblacionales de los adultos y decidir así el tipo y la concentración de tratamientos. Pero la comunicación no se da solo entre individuos de la misma especie, también puede ser entre especies diferentes y un caso particular de esto es el aposematismo, que consiste en la existencia de una coloración disuasoria a modo de advertencia de la toxicidad de un organismo ante posibles depredadores. También incluiríamos aquí la cripsis, donde la coloración es parecida a la del entorno, lo que permite a los individuos camuflarse y evitar la depredación. Aquí en este ejemplo que tenéis arriba es el del melanismo industrial, que se dio en este tipo de polilla, pues normalmente no eran de ese color, o eran de tonos más pálidos, pero coincidiendo con la etapa de revolución industrial se empezaron a tiznar mucho las superficies de edificios y troncos de los árboles en el bosque y empezaron a aparecer formas más oscuras que tuvieron una mayor ventaja selectiva al ser mucho más críticas sobre el ambiente, de forma que las frecuencias de uno y otro morfo cambiaron bastante a raíz de esta revolución industrial. Y luego está el mimetismo batesiano, donde una especie inofensiva copia las señales de advertencia de otra especie que sí que es peligrosa. Puede ser de tipo mulleriano también, cuando varias especies comparten un mismo mecanismo de defensa, ya sea toxicidad o mal sabor, de manera que todas ellas se parecen entre sí, y un depredador utilizará su experiencia negativa con una de estas especies para evitar interactuar con otras parecidas. Y aquí puede ser igual de eficaz tanto si se trata de verdaderas advertencias o de falsas advertencias, que sería otra estrategia igualmente exitosa. Y si hay algo aún más sorprendente de los insectos es la existencia de comportamientos sociales. A veces pueden agruparse de forma gregaria, es decir, sin formar auténticas sociedades, donde los integrantes pueden cambiar libremente de grupo, como las agrupaciones de alimentación en pulgones o los nidos comunitarios para pasar el invierno de las abejas carpinteras. Pero pueden agregarse también de forma mucho más estrecha, formando auténticas sociedades, y estas son comunidades cerradas cuyos componentes siempre forman parte de la misma sociedad. Todos los estados del ciclo vital forman parte de esa sociedad y la cohesión se consigue mediante mecanismos de comunicación bastante complejos. Con frecuencia hay división del trabajo, particularmente en relación con la reproducción y con el cuidado parental, y el polimorfismo con muchas castas, muchas de ellas estériles. La colonia se mantiene por control hormonal interno y la determinación de castas puede ser genética o por la comida, la jalea real, por ejemplo. Y esto varía según las especies. Por ejemplo, si baja el nivel de feromonas producidas por la reina de la abeja de la miel, las obreras de las abejas alimentan a las larvas con jalea real y éstas maduran como hembras fértiles. La eusocialidad aparece también en homópteros, que son áfidos o pulgones, en isópteros, que son termitas, y en himenópteros, donde se incluyen abejas, hormigas y avispas. En las abejas hay 3 castas, las reinas, los zánganos y las obreras, y en termitas hay reyes y reinas que se aparean durante toda su vida,
y también hay varias castas de soldados que pueden ser reproductores de sustitución y obreras que son ápteras, sexualmente inmaduras y con excepción de la familia Odotermitidae, estas son ciegas. Esta casta cumple un papel muy importante en las colonias, ya que es la que desarrolla la mayor parte de los trabajos en el nido, como la construcción y el mantenimiento del nido, el cuidado y la alimentación de los juveniles, la alimentación de las castas que no se pueden alimentar por sí mismas, como los soldados, o la pareja real, la elaboración de túneles para la búsqueda de alimento, o el acicalamiento y limpieza de otras castas. Su cuerpo generalmente está poco esclerotizado. Mientras tanto, los soldados son adultos estériles de ambos sexos y se reconocen fácilmente por tener una cabeza grande y bien esclerotizada, que a veces llega a ser más grande que el resto del cuerpo. Muchos tienen las mandíbulas muy desarrolladas para morder al enemigo y otros están más especializados y tienen un rostro puntiagudo asociado a glándulas, de modo que pueden repeler a otros animales con un chorro de una secreción tóxica, repelente o pegajosa. El papel de estos guerreros es la defensa de la colonia de termitas, mientras que los reproductores alados son imagos que todavía mantienen sus alas y serán los que puedan producir nuevas reinas y reyes. Los alados salen básicamente de la colonia y cuando se encuentran se aparean, pierden las alas y se entierran. Puede haber dos tipos de reproductores, los primarios, que son la pareja real, que son llamados rey y reina, y sus cuerpos están normalmente bien esclerotizados, excepto la hembra de algunas especies, cuyo abdomen puede llegar a ser enorme debido a la hipertrofia de los ovarios. Y luego están los reproductores secundarios, en el caso de que la reina muera o que esté muy vieja y su producción de huevos decaiga. Entonces se pueden producir reinas sustitutas que tienen el cuerpo normalmente menos esclerotizado que los primarios. En cuanto a las hormigas, suele haber castas similares a las termitas, pero incluso todo el sistema puede ser algo más complejo, pero no voy a entrar en detalle. La construcción de los nidos se postula como uno de los posibles orígenes de la eusocialidad, aunque no todos los insectos sociales construyen nidos. Además, es difícil saber qué fue primero, si la construcción del nido común o la formación de sociedades. Poseen mecanismos de comunicación muy elaborados, principalmente químicos, pero también acústicos y visuales, que mantienen la cohesión del grupo y que actúan en el reconocimiento individual, en señales de agrupación o de alarma, etc. Hay muchos ejemplos de esto y seguro que todos conocéis el caso de las abejas, donde una obrera, que encuentra una fuente importante de alimento, llega a la colmena, se sitúa sobre un panal y comienza una danza. En ese momento las abejas hermanas observan y repiten contagiosamente el baile, y de esta manera toda la colonia de abejas obreras toma conocimiento de en qué dirección y a qué distancia está el alimento. Esta danza se lleva a cabo en la oscuridad de la colmena, sobre panales que cuelgan verticalmente. Mediante la flecha ondulada central, la abeja obrera comunica a sus hermanas el ángulo con respecto al sol, donde se ubica la fuente de alimento, y son capaces de cambiarlo a medida que avanza el día, y la distancia de esa fuente de alimento se indica mediante la cantidad de movimientos del abdomen. Los insectos tienen una enorme importancia a nivel ecológico. Se encargan de procesos clave como la polinización, la dispersión o el reciclado de nutrientes. Son parte fundamental de las cadenas tróficas y contribuyen de forma decisiva en procesos ecológicos y evolutivos, a través de cosas como el parasitismo. Desde el punto de vista del ser humano, contribuyen de forma esencial en distintos servicios ecosistémicos que ya conocéis muy bien. Y también son muy útiles en investigación. Pensad, por ejemplo, en todo lo que le debemos a Drosophila melanogaster, y también en estudios de criminología, etc. Pero no todo son ventajas, desde nuestro punto de vista, claro. Muchos insectos constituyen plagas agrícolas, como por ejemplo el escarabajo de la patata, donde tanto las larvas como los adultos se alimentan de hojas de esta planta y causan bastantes daños en los cultivos. O la langosta africana, la Schistocerca gregaria, que alterna fases de enjambre gregaria y fases solitarias como respuesta a cambios ambientales y en densidad de población. Los enjambres alcanzan biomasas de muchas toneladas y una tonelada de langosta come al día lo que se comerían 2.500 personas. Casi todos los cultivos padecen algún tipo de plaga de insectos y cada vez más aparecen resistencias a los pesticidas, básicamente por selección natural en poblaciones de gran tamaño y con tiempos de generación cortos. Y también tienen gran importancia sanitaria, ya que producen picaduras, reacciones alérgicas o enfermedades. Muchas especies son parásitas y o vectores de otros parásitos, como la peste negra bubónica, que es transmitida por pulgas, la enfermedad de Chagas, transmitida por chinches, o la malaria o el virus del Nilo, que es transmitida por mosquitos, entre otras muchas enfermedades más. En fin, que los insectos no solo han colonizado de forma súper exitosa el planeta, sino que juegan un papel decisivo en prácticamente
todos los aspectos ecológicos, evolutivos y desde el punto de vista antropocéntrico, socioeconómicos.